Qué bueno que hayas decidido mirar este mensaje, esta predicación. Nos alegra mucho. Mi nombre es Facundo Luzardo, pastor de la Iglesia Bautista de Ulam. Queremos darte la bienvenida y recordarte que esta es una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Así que si estás en la zona de las piedras y no tenés una iglesia con la cual estés comprometido, por favor acércate, entra en contacto con nosotros. Nos encantaría conocerte y poder presentarte personalmente más de cerca a nuestro Jesús. Hoy es el último domingo que vamos a estar con esta serie de cultura de reino. ¿Se acuerdan? Cultura de reino es esta serie que hemos estado caminando los últimos 8 domingos y hemos estado hablando de que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios vivimos bajo el gobierno de un rey y que nuestro rey es Jesús. Y que en el reino en el cual nosotros estamos, al cual pertenecemos, estamos como Israel cuando estuvo en el exilio, que no estaba en su tierra, sino que estaban en una tierra lejana con valores diferentes, con una cultura diferente, con dioses diferentes, con principios diferentes, y ellos eran llamados a vivir en ese lugar, pero a no apropiarse de la cultura, de las creencias, de las prácticas de esos pueblos, o como lo expresa también en Jesús, en el Nuevo Testamento, diciendo que cuando ora por sus discípulos, te pido por ellos que, aunque están en el mundo, no son del mundo, y no te pido que los quites del mundo, sino que le honremos. Es la misma idea de lo que Dios le pide al pueblo de Israel en Jeremías 29, cuando en esta carta que el profeta Jeremías le escribe al pueblo que estaba exiliado en Babilonia. Ellos estaban lejos de su tierra, estaban lejos de su casa. Y estaban lejos, en realidad, por haber desobedecido. Y todos ellos estaban ahí escuchando a falsos profetas que le decían una y otra vez, le decían, no se preocupen que esto ya va a pasar. No se preocupen que esto fue como un paréntesis en nuestra historia. Ya volvemos. Básicamente le decían, dejen las valijas armadas, dejen el bolso pronto, que ya nos volvemos, Dios ya nos va a restaurar. Y Jeremías, este profeta que a nadie le caía bien porque decía las duras verdades, ¿no? Escribe una carta, y en esa misma carta donde está ese famoso pasaje que a veces tantas veces usamos, ¿no? De Jeremías 29:11, donde Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero Dios es claro que ese futuro, esa esperanza y sus planes de Dios no eran a la cortita, no eran para la semana que viene. Es más, ellos mismos eran planes que Dios tenía para el pueblo de Israel, pero ellos mismos se iban a morir en el exilio. Y lo que les dice es, no desprecien ese lugar, por más pecaminoso que es, por más lleno de pecado que está, por más que tiene una cultura que me deshonra, no copien esas cosas, sino que busquen el bien de la ciudad. Vayan, dice, establezcan casas, cásense y den a sus hijos en casamiento y busquen el bien de la ciudad. Y esta ciudad no era cualquier ciudad, era Babilonia. Era el peor de los peores de los lugares en los cuales estar. Era la capital del imperio que los había conquistado. Y el profeta le dice, busquen el bien de sus vecinos babilonios, que son parte del pueblo que vino y los conquistó y asesinaron a sus familias y los arrancaron de su tierra. Busquen el bien de ese lugar porque ahí es donde van a vivir hasta que mueran. Y a eso le llama a Dios que Él tiene planes de bien y no de mal, planes de esperanza y de un futuro. Y de la misma manera, cuando nosotros hablamos de cultura de reino, hablamos que nosotros pertenecemos a un reino que está en exilio, que no estamos, y que anhelamos en nuestro ser decir, Señor Jesús, ven pronto, porque todo a nuestro alrededor nos grita y nos dice una y otra vez, nos dice que no pertenecemos a este lugar. Una y otra vez somos recordados de que tenemos hambre y sed de nuestra patria celestial, de nuestra nación celestial, de estar con nuestro Dios. Una y otra vez entendemos de que los valores de este mundo no son los nuestros, no deberían serlos. Y por eso fueron muchas de las cosas que estuvimos recordando y aprendiendo en la palabra de Dios estas semanas anteriores sobre lo que Dios dice sobre el matrimonio, sobre nuestra sexualidad, sobre la vida,
sobre un montón de cosas sobre los perdidos, sobre las personas que no conocen a Jesús y sobre un montón de situaciones en las cuales nuestro mundo tiene una mirada completamente diferente. ¿Y se acuerdan cuál es, un poco como el versículo, el lema al cual hemos vuelto una y otra vez todos los mensajes? ¿Cuál ha sido? Romanos 12. Romanos 12, versículo 2, que dice: no se conformen a este siglo o a este mundo, sino sean ya me cambié, me fui a Filipenses. Sino renovados por medio de la transformación de su entendimiento, para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hoy para cerrar, quiero que meditemos un poco, no en ese pasaje, perdón, yo sé que algunos lo han estado buscando, pero en realidad vamos a volver un poquito en el pasaje en el que más vamos a estar. Va a ser, ahí el capítulo que estuve leyendo en Ezequiel 36. Ezequiel 36, me encanta, muy bien acá el ejemplo de las hermanas que están trayendo ahí sus Biblias en papel. Y en Ezequiel 36, que fue donde estuvimos hoy. Pero en este pasaje de Romanos 12, es que nosotros decíamos una y otra vez, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. No nos tenemos que conformar. Conformarse significa tomar la forma de, ¿no? Entonces no tomemos la forma de este mundo, de los pensamientos de este mundo, sino cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Y en eso hemos estado haciendo énfasis una y otra vez. Pero la gran pregunta que yo quiero plantear hoy, que quiero que conversemos un rato, es ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que nosotros podemos cambiar? ¿Cómo es que podemos ser transformados? Que aparte es parte de nuestra misión. En nuestra misión está que queremos, ¿qué cosa? Queremos ser una comunidad de refugio y de transformación. Y eso se vuelve a repetir en la visión. En la visión lo que nosotros queremos ver que pase, por lo que nosotros queremos orar con compromiso y perseverancia, como nos decía bien Silvia, es que queremos ver personas transformadas por el Evangelio, que al ser más como Jesús, llevan su reino a todas partes. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo es que podemos ser una comunidad de refugio y transformación? ¿Y cómo es que podemos ver personas transformadas por el Evangelio que llevan su reino a todas partes? Y este tema del cambio es un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios, porque también tenemos una visión contracultural, una visión diferente a la de este mundo en lo que tiene que ver con el cambio. Nuestro cambio no se produce, el cambio en nuestra vida, los cambios radicales y los cambios progresivos no suceden como este mundo dice que suceden. Entonces, ¿cómo es que nuestro mundo nos dice que cambiamos? Hay varias formas en las cuales nuestro mundo nos dice que podemos cambiar. La primera es la autoconciencia y la reflexión, ¿no? Simplemente esto es básicamente pensemos, ¿no? Pensemos sobre, entonces lo que vamos a estar hablando hoy es sobre el Evangelio y el cambio. La autoconciencia y la reflexión es una de las cosas en las cuales muchas veces se basan muchísimo los esfuerzos por el cambio. Y muchas de las cosas que vamos a ver ahora que este mundo dice no necesariamente estén mal y son buenos que nosotros hagamos. Es bueno que nosotros reflexionemos. Es buenísimo. Es bueno que nosotros pensemos y miremos hacia adentro. Es buenísimo. La pregunta es, ¿puede eso solamente traer un cambio duradero a mi vida? No puede hacerlo. Entonces, tomarse tiempo para reflexionar, tomarse tiempo para pensar, para mirar hacia adentro, para evaluar nuestros problemas, es algo necesario que debemos hacerlo. Pero eso solo nos dejará a mitad de camino. En muchos casos ni siquiera comenzaremos, solamente habremos evaluado el problema. Solamente quizá habremos, y muchas veces llegando a un diagnóstico equivocado, porque es el mismo Evangelio que nos lleva a la raíz verdadera del problema, que es nuestro pecado. Muchas veces esa reflexión, esa mirada hacia adentro, lleva solamente a quizá echarle la culpa a mis circunstancias, a mi familia, a mi personalidad, soy así, y terminamos solamente con un diagnóstico y a veces hasta equivocado. Otra de las soluciones que este mundo nos da para un verdadero cambio profundo, una transformación, que esto lo vemos mucho en las campañas políticas, es el tema de la enseñanza, ¿no?
No, ¿cuál es la verdadera solución? Eso todos los partidos lo dicen, ¿no? Lo que el Uruguay necesita es mejor educación, ¿no? ¿Y es cierto? Es cierto, lo necesita, no estamos diciendo que no. La pregunta es, ¿la educación puede solucionar problemas espirituales y del corazón? No. La educación nos podrá dar gente, bueno, más educada, eso valga la redundancia, pero nos podrá dar personas quizá con más modales, nos podrá dar personas con un poco más de conocimiento, pero alguna de las personas más perversas, con los corazones más podridos a veces por dentro, son las personas que cara a cara pueden ser las más amables y las más elegantes y con mayores modales y hasta quizá con mayor conocimiento. Pero jamás el aprendizaje o la enseñanza simplemente por sí sola trabaja y lidia con los problemas del corazón. Entonces, ¿es bueno y es necesario? No es suficiente. No es lo que puede producir cambios momentáneos o puede producir mejoras, pero en un cambio transformador y profundo. También algunas de las cosas que se pueden evaluar como necesarias para el cambio son experiencias vitales, ¿no? A medida algún evento significativo en nuestra vida. Quizá muchos también podemos ver, ¿no? Hubo cosas en mi vida que me pasaron, que me sucedieron, que me llevaron a un cambio, ¿no? Entonces, alguno quizá, algún evento significativo en su salud lo llevó a un cambio radical en su salud, ¿no? El hermano Peque y Carlos ha contado varias veces, ¿no? del infarto que tuvo y cómo eso a veces lo llevó obligatoriamente a un cambio decidido. Entonces hay experiencias que nos marcan, ¿no? Experiencias de quizá que se rompa nuestra familia y decir yo no quiero que eso vuelva a suceder, por lo tanto ahora voy a cambiar algunas cosas. Entonces, esas experiencias nos pueden marcar, pero nuevamente no llegan a tratar con la raíz del problema o pueden ayudarnos a producir algunos cambios quizá duraderos, pero superficiales o cambios solamente en algunas áreas de nuestra vida. Otra de las cosas que se plantea mucho también, que plantea este mundo, es el cambio a través de tener objetivos claros. A mí me encanta tener objetivos claros. Pero ¿cuántas de las personas, alguno de ustedes se sienta ahí a fin de año a hacer las resoluciones de año nuevo? ¿No? A pensar, bueno, estamos ahí en diciembre. Y alguno capaz que me dice que no, pues dice, lo probé como por 25 años y ya está. ¿Por qué? Porque nos hablamos con Gabriel el otro día. A mí, él me decía que yo también lo comparto eso. También cuando va llegando diciembre, yo ya en octubre ya me siento que se está terminando el año, ¿no? Porque se empieza a acelerar todo, se nos viene todo arriba. Pero ahí en diciembre uno empieza a pensar, ¿no? Che, ¿cómo estuvo este año? ¿Y cómo fue la cosa? Y uno no sé por qué todos nos imaginamos que el año que viene va a ser todo más tranquilo, ¿no? Y bueno, y mejor ni pensar en esas cosas, ¿no? Y nos hacemos una listita, bueno, este año me voy a poner estas metas, este año voy a comer más sano, voy a bajar de peso, este año voy a leer la Biblia todos los días sin falta, pero no sé, este año me voy a convertir en presidente, no sé, parece que nos ponemos todas las metas juntas como si... Y este año arranco ir al gimnasio, todo, ¿no? ¿Y hasta cuándo nos dura? Mitad de año. Y a mí sí, como hasta mi cumpleaños, el 5 de enero ahí. Llego, no, bueno, el 5 de enero y bueno, ahora arranca otro año nuevo también, así que reseteamos. Entonces también es bueno ponerse objetivos, ponerse metas con claridad. Es bueno, es necesario. Es lo que experimentamos nosotros que produce un cambio profundo y transformador, no por sí solo. También algunos recomiendan, ¿no?, esto de evitar influencias negativas, ¿no? Siento a alguien, ahora se habla mucho de esto, ¿no?, de las relaciones tóxicas, ¿no? Siento que alguien me hace mal, si siento que alguien me causa, no, yo tengo que terminar con esas relaciones, tengo que tomar distancia, tengo que alejarme. Pero bueno, pero ¿qué pasa si esa persona complicada la tenemos dentro de casa? ¿Vamos a cortar? ¿Es sano, es bíblico, es de Dios cortar esas relaciones? No. No, ¿verdad? Alguno ahí andaba diciendo. No, claramente que no. Por supuesto que sí, que hay veces, hay circunstancias con la sabiduría de Dios, acorde también a lo que dice la palabra, que es cierto, hay relaciones que a veces no nos sirven y puede ser necesario tomar distancia.
Pero después la palabra de Dios nuevamente nos dice, si vos pensás que el problema está solamente afuera tuyo, no estás dando con la raíz del problema. O por último también hay una recomendación, esto mucho más más hippillo, así más liberal, que es los buenos cambios vienen a estar abierto a nuevas experiencias, ¿no? A decirle que sí a todo, si te presenta una oportunidad en la vida, decirle que sí y dale con todo, ¿no? Estar dispuesto a probar cosas nuevas, estar dispuesto a enfrentar los miedos a salir de tu zona de confort. ¿Y es lindo esto, salir de nuestra zona de confort? Sin duda que sí. Pero la palabra de Dios nos desafía, nos alienta a que nosotros podamos obrar, para que nosotros podamos no... A veces hay una frase, es media tonta, pero para este caso sirve. Dice, a veces podemos tener la cabeza tan abierta que se nos cae el cerebro, ¿no? Entonces, en el sentido, a lo que me refiero con esto es que a veces la gente tan dispuesta a querer experimentar, estar abierto a experiencias nuevas, que prueban lo que sea. Y así es que muchas personas, capaz podemos abrir alguna ventana o algo para que circule un poquito más el aire. Sí, abrí nomás, capaz que hacemos un poquito de corriente ahí. Y algunas... ustedes abran tranquilo, podemos, no sé si está por ahí el control del aire, si alguien lo quiere prender. Bueno. Entonces las experiencias son buenas, pero algunas personas por ser tan abiertas de vuelta empiezan a pensar que la solución está en experimentar cosas nuevas y ahí muchas personas terminan agarrando vicios nuevos que no nos ayudan y que nos terminan empeorando la vida. O empiezan a degradar también su moralidad por empezar a probar cosas nuevas pensando que a través de experimentar ese placer o esas cosas les puede llegar a ir bien. Ahora, ¿qué es entonces lo que nos dice la palabra de Dios que causa un verdadero cambio profundo y sostenible en nuestra vida? Y una aclaración, algunos de estos cambios pueden venir de una manera repentina y otros pueden ser de una manera muy paulatina, una manera lenta, una manera progresiva. La mayoría de los cambios son así, por eso en la palabra de Dios existe este concepto de la santificación, que es un proceso. Pero no importa si hay cambios que se dan en un día o si hay cambios que nos van a llevar toda la vida. La pregunta es si es un cambio sostenible, si es un cambio realmente profundo que trata con la raíz del problema. Y la palabra de Dios nos da la respuesta en este pasaje que yo les leí hoy, ahí en Ezequiel 36. Yo les comencé a leer a partir del versículo 16, donde empieza a enumerar y empieza a decirle al pueblo de Israel sus pecados. Y lo terrible que han sido sus pecados, la inmundicia, cómo la idolatría del pueblo de Dios realmente le causaba asco a Dios. Realmente era una impureza tremenda delante de la santidad de Dios. Miren que el versículo 18 del capítulo 36 dice, contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos, por eso derramaré mi furia sobre ellos. Pero esto es una pequeña lista durante todo el libro de Ezequiel y los profetas en general dan una lista mucho más amplia de las formas en las que el pueblo de Israel había deshonrado, le había faltado el respeto a Dios y los pecados en los cuales ellos estaban sumergidos. Uno de ellos, muy claro, será esto de despreciar también al vulnerable, al extranjero. Tuvimos todo un domingo donde hablamos eso, hablamos sobre la pobreza, hablamos sobre la justicia bíblica, en esta serie de justicia de reino. Y el pueblo de Israel despreciaba a la gente, el pueblo de Israel, quienes ellos mismos habían sido esclavos, se habían agarrado esclavos para sí mismos. El pueblo de Israel, quienes habían conocido el verdadero Dios, quienes les libertó de la esclavitud de Egipto, ahora ellos se habían vuelto otros dioses. Y estaban adorando a los dioses de sus pueblos vecinos. El pueblo de Israel, quienes habían recibido los 10 mandamientos, ahora se había hecho imágenes de Dios, adoraba a otros dioses, mentía, adulteraba, cometió homicidios, despreciaba por completo la santidad y la grandeza de Dios. Pero Dios es un Dios bueno.
Pero Dios es un Dios fiel, pero Dios es un Dios misericordioso. La misericordia significa que no recibimos lo que merecemos. Y si bien hay momentos donde Dios pone un freno al pecado, por ejemplo ahí dice en el versículo 19, dice, por eso los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su malvada manera de vivir. Dice, pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre. ¡Qué tremendo! Reciben un castigo para ser corregidos por su pecado, pero aún en vez de que eso los lleve a reflexionar, eso los lleva a una mayor rebeldía. ¡Ja! Y si no nos pasará eso a nosotros. Yo sé que algunos estamos ya tentados a empezar a señalar el dedo contra Israel, ¿no? Sí, qué de terror este pueblo de Israel, ¿no? Son horribles. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando a veces experimentamos cosas en nuestra vida, adversidades, en vez de que esas cosas nos lleven a mirar hacia adentro y a decir, ¿cómo puedo yo honrar y amar a Dios más en esta situación? Lo que eso produce en nosotros es mayor rebeldía. Lo que eso produce en nosotros es, hasta a veces nos enojamos con Dios. Este Dios que es bueno, este Dios que es justo, este Dios que es fiel. Y la palabra de Dios nos muestra cómo, aún en aquellas cosas que Dios las hacía para corregirnos, nuestro corazón perverso, que acá más adelante lo va a describir de una manera muy específica, en vez de ablandarse frente a esa corrección, se endurecía más y se rebelaba. Entonces la forma en la que describe esto, dice más adelante en el versículo 23, dice, mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Versículo 25 ahora, dice, entonces los rociaré con agua pura para que sean limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Quién hace la acción de limpiar acá? Dios. ¿Es el pueblo el que se limpia a sí mismo? No. Es Dios el que limpia. Y Dios conecta esta acción de limpiar, por lo tanto de purificar, de perdonar los pecados, pero también de producir ese cambio, lo conecta con Él mostrando la santidad y engrandeciendo su nombre entre las naciones. ¿Qué significa esto? Esto lo que nos muestra es que la forma en la que Dios iba a restablecer su reputación entre los pueblos no era que el pueblo de Israel de repente empezara a ser genial, ¿no? Y empezaron a ser fuertes y ganaron en batalla y empezaron a ganar las guerras y empezaron a vencer los ejércitos. Y ahí dijeron, el Dios de ellos les contestó y ahora nos están venciendo. No, sino que Dios iba a mostrar cuán santo Él es a medida que este pueblo estaba oprimido, estaba nuevamente esclavizado, estaba en exilio, se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado por Dios y Dios les purificara sus corazones. Entonces es en este acto humilde de nosotros recibir el perdón de Dios, de nosotros reconocer nuestro pecado y de Dios es quien nos lava, quien nos limpia, que Dios es glorificado. Y Dios es glorificado, su nombre es hecho santo, o sea, es separado, su nombre es reconocido, es engrandecido, porque queda claro que la gloria o el crédito, podríamos decir, no lo recibe ninguna persona, sino que lo recibe solamente Dios. Y de la misma manera, ¿cómo es que nosotros cambiamos? ¿Cómo es que se produce un verdadero cambio profundo en nuestra vida? ¿Lo podemos lograr nosotros? Solamente lo puede producir Dios en nosotros. Y la imagen que usa en este siguiente versículo es muy poderosa, muy profunda, porque dice ahí en el versículo 26, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno
y receptivo y de carne. Unas imágenes tremendas en esto, ¿no? Detengámonos un poquito acá. Primero, nos dice que el corazón de ellos era de piedra. De un corazón de piedra, ¿qué se puede producir ahí? Nada. ¿Puede latir, puede bombear sangre un corazón de piedra? No, está completamente duro. Imagínense si alguno de nosotros estuviera acá y, no sé, fuiste al médico. No, mirá, me fui a hacer un chequeo che, ¿qué te encontraron? ¿Qué te diagnosticaron? Tengo un corazón de piedra. No, pero ¿qué es un nombre de una condición? No, literalmente me encontraron que mi corazón no es con músculos, es una piedra. Pero no, le creeríamos no, porque la persona ¿cómo debería estar? Muerta. Entonces, una persona, un pueblo que tiene un corazón de piedra está muerto. No hay vida ahí, no hay reacción. Y algo que también lo deja bastante más claro el Nuevo Testamento es que alguien muerto no puede hacer nada para llegar a tener vida. Alguien que está muerto no puede ni siquiera... Bueno, es muy gráfico el ejemplo cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Lázaro llevaba como 4 días en la tumba. ¿Quién toma la iniciativa de resucitar a Lázaro? Jesús. Fue Lázaro que dijo, Jesús, llevo como 4 días acá adentro muerto, ¿te animás a darme una manito que estoy complicado? Estoy acá, no hay ventana en la tumba y el olor está complicado, no me aguanto. No, sino que Jesús toma la iniciativa, va hasta la tumba, pide que corran la piedra y dice, Lázaro, sal fuera. Y de la misma manera, en el proceso de darnos una nueva vida, darnos un cambio duradero, de transformar nuestra vida, quien toma la iniciativa es Dios, quien nos perdona los pecados, es Dios, quien purifica nuestros corazones, es Dios, quien nos da un corazón de carne, dice acá, es Dios. Dios nos da la posibilidad, Dios nos da una vida para poder cambiar. Y esto relacionado también a lo que hablaba Silvia hoy en ese valor del compromiso, ella mencionó que el primer compromiso solamente es posible cuando nosotros nos convertimos a Dios. Cuando nosotros pasamos de no ser hijos de Dios, de estar en rebeldía con Dios, a pedirle perdón por nuestros pecados por primera vez, reconocer que queremos que Jesús sea nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y dejar nuestra vieja vida atrás. Sin ese paso, en el cual claramente hay una responsabilidad nuestra nosotros tenemos que pedirle a Dios eso, pero esto nos muestra como el detrás de escenas espiritual. Donde dice, en realidad el que estaba ahí llamando, el que estaba ahí buscando, el que estaba ahí inquietando, el que estaba ahí orquestando las situaciones de nuestra vida, de nuestras relaciones, la persona que nos habló de Cristo, la persona que nos invitó a la iglesia, las situaciones de nuestra vida que nos pusieron más sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, fue Dios. Ninguno de nosotros se queda con el crédito de absolutamente nada en nuestra salvación. Entonces Dios es quien viene y cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces yo lo que me temo, hay un desafío después que somos hijos de Dios también de que muchos nos quedamos estancados y no continuamos ese proceso. Pero yo no puedo asumir de que todos los que estamos acá verdaderamente somos hijos de Dios y Dios hizo en nosotros este milagro que Él prometía que se cumplió en el día de Pentecostés cuando Él trae, o sea, no solamente por el derramamiento de su Espíritu, que también lo menciona acá, pero se cumple esta promesa donde dice en el día de Pentecostés estaban los judíos reunidos, de entre todas las naciones habían venido de todo el Imperio Romano a ese lugar a adorar en la fiesta de Pentecostés, y es en ese lugar donde el Espíritu Santo desciende y a través de la predicación, la palabra de Dios proclamada, Él trae salvación a la vida de 3.000 judíos que estaban en esa fiesta y que venían no solamente del pueblo de Israel, venían de todo el Imperio Romano que habían venido a ese lugar. Por eso, la necesidad de que el Espíritu Santo también se manifestó hablando en las lenguas que esas personas hablaban. Ahí vemos el cumplimiento más claro también de esta promesa. Que Él iba a venir a traer un corazón, a traer su Espíritu y derramar su Espíritu.
Entonces vemos que Dios es el que limpia, Dios es el que cambia, Dios es el que da una nueva vida y lo hace a través del derramamiento de su Espíritu en la vida de cada persona que le entrega su corazón y su vida a Él. Y eso produce en nosotros un corazón nuevo. Y esto tiene que ser algo importante que nos tenemos que cuestionar. ¿Tenemos nosotros un corazón nuevo? ¿Nos hemos encontrado nosotros por primera vez con Jesús en algún momento de nuestra vida? ¿Venimos pensando que estamos medio fríos y que quizás nos cuesta un poco cambiar y ponernos las pilas? ¿O será que quizá pasamos mucho tiempo por la iglesia y nunca llegamos a realmente arrodillarnos delante de la cruz y pedirle perdón por nuestros pecados? Y decirle, Dios, yo quiero comenzar una nueva vida. No es esa oración como la que tenemos en esa canción tan bonita que cantamos, Renuévame. No es una renovación, es una nueva vida, es un comienzo de cero. Sin eso no podemos esperar que se produzca un cambio espiritual en nuestra vida cuando no mora el Espíritu Santo en nosotros. Y a partir de ese entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, nos da una nueva vida, nos da un corazón nuevo y a partir de ahí podemos empezar así a trabajar como hijos de Dios en ese proceso de santificación, de ir siendo cada vez más parecidos a Dios. Entonces Dios tiene el poder de hacer lo imposible, incluso resucitar a los muertos. ¿Cómo no va a tener poder Dios de cambiar tu carácter? ¿Cómo no va a tener Dios poder de encender un nuevo hambre, un nuevo deseo por su palabra, por su iglesia? Un compromiso renovado de amar a tus enemigos. Compromiso de dejar aquel pecado oculto, de confesarlo, porque esas cosas están ahogando la vida que Dios ha puesto o quiere poner en vos. Entonces, como nosotros cambiamos a través del poder del Espíritu Santo. Y esto Dios después lo ejemplifica con quizá una de las visiones más conocidas en toda la palabra de Dios, que es la que viene en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente, en el versículo 37, miren qué tremendo lo que dice. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle y estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Versículo 3. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por el valle. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden imaginar? Así como... Imagínate como cuando escuchás de lejos que alguien abre un cajón con los cubiertos, ¿no? Y se escucha el traqueteo ahí de los cubiertos. Un valle de huesos secos y empieza a haber un ruido de hueso que se choca contra hueso. Dice, se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Y mientras yo... Me río porque, bueno, pasaje para no predicar cerca de Halloween. Pero claramente, pero es tremendo lo que Dios hace justamente, ¿no? Dice, pues yo me lo estoy imaginando y yo vi los esqueletos ahí parados, ¿no? Dice, versículo 8, mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó la piel para cubrir los cuerpos. Pero aún no tenían vida. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento de vida a los cuerpos. Todos tuvieron la vida, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército.
Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Y cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor, he hablado. Amén. Entonces, muy rápidamente, vemos tres cosas que suceden en este pasaje de cómo es que Dios produce cambios. Acá es el cambio mayor, que es la vida, pero es la misma manera en que después siguen sucediendo los cambios progresivos en nuestra vida. La forma en la que vos y yo podemos ser transformando nuestro entendimiento acorde a la palabra de Dios. La forma en la cual podemos no solamente creer, pero además vivir, que valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones. Y hay tres cosas. La primera, Dios trae vida al declarar su palabra. La visión perfectamente podría haber sido, Ezequiel, te traigo acá al Valle de los Huesos Secos, sentate, te traje un paquete de pop, ¿cómo es? De pop, ahí como en el cine, de pororo iba a decir, está tremendo, de pochoclo. Te traigo para que vos te sientes y observes, mirá qué lindo lo que yo voy a hacer. Y lo hace. Pero es muy intencional que Dios lo pone ahí, le pregunta qué ve, y le dice, ahora vos hacés lo que yo te voy a decir a vos y proclamáselo vos a estos huesos y vas a ver lo que va a suceder. La palabra de Dios tiene que ser proclamada. El poder es de Dios. Dios usa su palabra que tiene poder según las Escrituras, pero Dios siempre trabajó y nos va a costar muchísimo encontrar algo que Dios haya hecho en la palabra de Dios sin usar a una persona. Dios siempre elige armar equipo con los seres humanos. Dios siempre elige estar en compañerismo con el hombre a pesar de que nosotros lo rechazamos. Y por eso la existencia de los profetas. Son personas que Dios utiliza sin necesitarlos. Perfectamente Dios podría hacer su voz audible a todos. ¿Sí? Perfectamente Dios podría hacer que la gente vaya caminando ahí por la calle y ¡puf! Tomá, corazón nuevo. Y así entran acá. ¿Dónde hay una Biblia? Así, la primera que diga, ¿no? Pero Dios eligió en su soberanía decir, yo voy a obrar a través de cuando mi palabra es proclamada y predicada por personas que aman mi palabra. Entonces, es muy a propósito este proceso. Dios trae vida al declarar su palabra. Lo segundo, Dios da vida al cumplir su palabra. Su palabra es verdad. Cuando en este pasaje que nos dice que en Jesús, en el Señor, todas las promesas son en Él sí y en Él amén, no es para que nosotros empecemos a declarar y decretar lo que a nosotros se nos antoje. Es para que nosotros veamos qué es lo que dice la palabra de Dios y ver que Jesús es el cumplimiento de esas promesas. No es que nosotros vamos a usar a Jesús como un amuleto para lograr lo que nosotros queremos, para pedir lo que a mí se me antoja. No, es que Jesús es la respuesta a todas las promesas de Dios. Dios promete salvación, Jesús es el sí y el amén a esa promesa. Dios promete descanso, Jesús es el sí y el amén a esa promesa. Dios promete vida, Jesús es el sí y el amén a esa promesa. Dios promete provisión, Jesús es el sí y el amén a esa promesa. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Y cuando Dios derrama su espíritu, Dios crea una vida nueva a través de lo que Jesús ya hizo y ya cumplió en la cruz. Y Dios nos da su espíritu, el espíritu del Señor, para vivir en nosotros a través de Jesús. Entonces la palabra de Dios es proclamada, pero Dios cumple su palabra en Jesús al darnos vida. Y la tercera cosa es que Dios da vida al explicar su palabra.
La palabra de Dios debe ser proclamada, pero la palabra de Dios debe ser explicada. Y esto, la definición más básica de predicación es esta. Es explicar la palabra de Dios. La leemos y la explicamos. Y por eso, justo hoy también lo hablamos con Kike y con Gaby en el devocional antes de la alabanza. Por eso nosotros incorporamos este momento, justo hoy pasé yo, pero casi nunca soy yo, de algún hermano que pase a leer un pasaje de la palabra y se levanta y lee y se sienta. Y a propósito, justo hoy no, porque era medio largo lo que íbamos a leer, pero la mayoría de las veces es otro pasaje que no es el que yo voy a predicar. Pero cuando yo predique ya lo voy a leer. ¿Cuál es la intención? Les voy a mostrar cuál es la intención de por qué empezamos a hacer eso. De que alguien se levante y lea y se siente. La intención es que nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder. Pero ese es el punto 1. Y lo tercero, que Dios lo hace acá, vieron que Él le dice, anda, proclama mi palabra. Y Él va y dice exactamente lo que Dios le dice. Después Dios lo hace, Dios derrama su espíritu y da vida. Y por último es Dios mismo el que le explica a Ezequiel lo que significa la visión. No le dejó la visión así nomás, ¿no? Entonces hay muchas cosas en la palabra de Dios que deben ser explicadas. Desde las cosas más sencillas hasta a veces las cosas realmente más complejas que llevan mucho estudio para llegar realmente a entender lo que Dios quiere decir. Pero la palabra de Dios debe ser explicada. Entonces nosotros creemos que también cómo nosotros cambiamos cuando nos sometemos a escuchar la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, pero también en nuestras vidas, en nuestro día a día. Nosotros cambiamos cuando Dios, a través de su Espíritu, produce en nosotros ese cambio. Y nosotros cambiamos también cuando nos sometemos a la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos comprometemos a estar en la iglesia, a congregarnos y a escuchar la palabra de Dios, no solamente escuchándola, sino siendo predicada. Cuando una persona que a mí como pastor me toca que sea la mayoría de las veces, pero no siempre soy yo, una persona que estudió, una persona que buscó de Dios, una persona que se esforzó por discernir y pasar tiempo en la palabra de Dios, dice, esta es la palabra de Dios y esto es lo que quiere decir, lo que quiso decir en su momento y la razón por la cual Dios nos la dejó a nosotros hoy. Y a través de eso, el Espíritu de Dios obra y produce cambios en nosotros. Entonces la palabra de Dios debe ser proclamada, el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra de transformación y también somos transformados cuando dejamos que la palabra de Dios se nos sea explicada a través de la predicación. Y un ejemplo también bien claro, que me encanta este pasaje, sé que lo he usado y lo he leído muchas veces acá, es en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios. Sí, 2 de Corintios 3. Esto también es la misma idea escrita por Pablo, pero no con la metáfora, con la imagen de los huesos, sino con la metáfora y la imagen de la vista y los velos. Dice, 2 Corintios 3, 16, dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si leen el capítulo entero, viene hablando de que la gente de los corazones de piedra, acá lo que se expresa es que hay un velo adelante, una cortina, que no les permite ver la hermosura de Dios, lo importante, lo valioso que es Jesús. Esta es una buena forma de autoexaminarte y ver si realmente has comenzado una nueva vida con Jesús. Contestar sinceramente la pregunta es, ¿para mí Dios es valioso? ¿Para mí Jesús es hermoso? ¿Es realmente importante en mi vida? Y quizás si alguno dice, bueno, y más o menos, yo sé que la respuesta correcta es que sí, pero la verdad como que en la práctica no mucho, y como que no me interesa tanto. Quizá ahí es bueno dar un par de pasos para atrás y preguntarnos, ¿será que Dios me ha dado un nuevo corazón
que ahora puedes sentir? ¿Será que Dios ha quitado ese velo delante de mis ojos para poder verlo? O quizás lo que veo es lo que conozco de la religión o lo que conozco de la Biblia. Entonces ahí dice, cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Eso decíamos en la alabanza, eso decía Ezequiel, que es cuando el Espíritu del Señor es derramado, trae libertad. Y no es libertad para hacer lo que queremos, es libertad para ser libre de nuestros pecados, es libertad para poder cambiar, es libertad para poder ver a Cristo como Él realmente es libertad para dejar nuestras ataduras atrás. Así que todos, versículo 18, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver, dice, ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Esta es la definición bíblica de cambio y de transformación. Y lo dice ahí porque el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La definición bíblica de transformación y de cambio es ver y reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo cambia un cristiano una vez que ya tiene un corazón nuevo? ¿Cómo se da ese proceso de transformación, de santificación? Cambiamos a medida, vos y yo, nos dedicamos a ver a Jesús, a contemplar a Jesús, a poder observar su hermosura, su gloria, lo importante que Él es, y empezamos a actuar cada vez más como un espejo que lo refleja. Comenzamos a aprender en la palabra de Dios, esa palabra que es proclamada, esa palabra que es explicada, esa palabra que lees en tu casa, esa palabra a través de la cual escuchás en la predicación, a través de la cual participás en un estudio bíblico. Y una vez que lo ves y ves lo valioso que es y ves lo hermoso que es Jesús, dices, yo ahora lo quiero reflejar. Yo ahora lo quiero empezar a mostrar a otros. Y eso es también lo que la palabra de Dios llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí va, dominio propio y templanza. Y esas cosas, ¿en quién las vemos en su máxima perfección? En Jesús. Entonces dediquémonos a contemplar a Jesús y vamos a ir reflejando esas cosas. Y el Espíritu del Señor que está en la vida de aquel que es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, va a poder comenzar a reflejar esas cosas. ¿Vos querés saber qué tenés que hacer para cambiar? Autoexaminate, reflexioná, ponete metas. Todo lo que dijimos hoy que pueden llegar a ser cosas útiles. Pero por sobre todo, dedícate a ver a Jesús en las Escrituras, en la iglesia, a través de la vida de los unos con los otros, a través de dejarte acompañar por hermanos más maduros en la fe, a través de pedir consejo. Y a través vos vas viendo cómo es Jesús, ahí podrás comenzar a reflejarlo. Esa es la manera en la que nosotros cambiamos y en la que nosotros no nos conformamos a este mundo, a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y así vamos a comprender cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.